Bienvenidos al canal USA Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables. Iconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, por favor considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Patrick Murray, el actor británico mejor conocido por su papel de Mickey Pierce en el clásico de la BBC, Only Fools and Horses, murió el 2 de octubre de 2005, a los 69 años. Nacido en Londres en 1956, Murray mostró un talento temprano para la actuación y asumió varios papeles en televisión y cine en la década de 1970. Apareció en Scam, 1979, y Cuadrofenia, 1979. Ambas interpretaciones de la dura vida británica demostraron su capacidad para adaptarse al drama. Su gran oportunidad llegó en 1081, cuando fue elegido como Mickey Pierce, un comerciante del mercado negro, cuyas líneas agudas y personalidad engreída se convirtieron en un sello distintivo de Only Fools and Horses. Durante más de 2 décadas, Only Fools and Horses definió la comedia británica, y Mickey Pierce de Murray se convirtió en un rostro familiar para millones de espectadores. Si bien no era un personaje central, agregó capas de humor y autenticidad, retratando el lado astuto y sofisticado de la vida callejera de Londres. Sus interacciones con Rodney y Delboy dieron lugar a algunos de los intercambios cómicos más memorables de la serie. Después de que terminó el programa, Murray se alejó gradualmente de la actuación. Trabajó fuera de la industria del entretenimiento, pero nunca perdió el contacto con el programa que había definido su carrera. Regresó para reuniones, aniversarios y entrevistas, manteniendo viva la memoria de su éxito. En los últimos años, habló abiertamente sobre su enfermedad, admirado por su honestidad y resiliencia. El legado de Patrick Murray radica en el humor que aportó a la televisión británica y su perdurable afecto por Mickey Pierce. Comparte tu momento favorito de Mickey Pierce, o comenta 69 su edad, o escribe «Descansa en paz, Patrick Murray», para honrar sus contribuciones a la comedia. Joshua Allen, un bailarín y actor que capturó la atención de Estados Unidos, como el ganador de la temporada 4 de So You Think You Can Dance, murió el 30 de septiembre de 2025. Tenía 36 años. Nacido en Fort Worth, Texas, en 1989, Alan saltó a la fama nacional en 2008, cuando se convirtió en el competidor más joven en ganar el exitoso concurso de baile televisivo. Su combinación de poder atlético y versatilidad elegante en géneros que van desde el hip hop hasta el salón de baile le valió tanto el reconocimiento de la crítica como una leal base de fans. Después de su gran avance, Alan realizó una gira con So You Think You Can Dance y luego regresó como artista invitado. Luego apareció en películas como Step Up 3D, 2010, y el remake de Footloose, 2011, donde su presencia dinámica en el escenario ayudó a llevar la narración impulsada por el baile a la pantalla grande. También se dedicó a la coreografía y la tutoría, compartiendo sus conocimientos con la próxima generación de artistas. Amigos y colegas lo recordaron como un artista apasionado con humildad y generosidad. Aunque su vida no estuvo exenta de dificultades, nunca perdió su dedicación al oficio que lo definía. Joshua Allen deja un legado de artes e inspiración.
Su viaje continúa en los bailarines que asesoró y en el público que se conmovió con sus actuaciones. Para honrarlo, comenta 36 su edad, o escribe Rip Joshua Allen, y recuerda la alegría que trajo al baile y al cine. Robert Redford, una de las figuras definitorias del cine estadounidense, ha muerto a la edad de 89 años. Su familia confirmó su fallecimiento el 16 de septiembre de 2025 en su casa en Sundance, Utah. Nacido como Charles Robert Redford Jr. en Santa Mónica en 1936. Creció en Los Ángeles antes de mudarse al este para estudiar arte y luego teatro en Nueva York. Sus primeras apariciones en teatro y televisión revelaron rápidamente su carisma y talento, lo que lo llevó a una carrera cinematográfica que lo convirtió en una de las estrellas más rentables de Hollywood a finales de la década de 1960. Su gran oportunidad llegó en Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969, donde su emparejamiento con Paul Newman creó una de las asociaciones más duraderas del cine. Se reunieron en The Sting, 1973, que ganó el premio de la Academia a la mejor película. Redford añadió a su lista de papeles memorables con Jeremiah Johnson, 1972, The Way We Were, 1973, y All the President's Men, 1976, donde interpretó al periodista Bob Woodward durante el escándalo de Watergate. Redford se movió detrás de la cámara con un éxito sorprendente. Su debut como director, Ordinary People, 1980, ganó 4 premios Oscar, incluido el de Mejor Director. Continuó con películas como A River Runs Through It, 92, que presentó a Brad Pitt a un público más amplio, y Quiz Show, 1994, una mirada incisiva a la verdad y la televisión. Incluso más tarde en la vida, ofreció actuaciones aclamadas en All Is Lost, 2013, y The Old Man and the Gun, 2018. En 1981, Redford fundó el Sundance Institute y el Sundance Film Festival, que se convirtieron en el principal escaparate del cine independiente. El festival lanzó las carreras de innumerables cineastas, incluidos Quentin Tarantino, Steven Soderbergh y Ava DuVernay, solidificando el papel de Redford como mentor y defensor de nuevos talentos. Más allá del cine, Redford era conocido por su activismo. Apoyó la conservación del medio ambiente, defendió los derechos de los nativos americanos y utilizó su influencia para promover la participación cívica. Su vida personal incluyó tanto el éxito como el dolor. Se casó 2 veces, crió a 4 hijos y sufrió la pérdida de su hijo Scott en 1959 y su hijo James en 2020. El legado de Robert Redford se extiende más allá del estrellato. Remodeló el cine estadounidense como actor y director, al tiempo que construía plataformas para las futuras generaciones. Será recordado como una figura que combinó el arte con el propósito, dejando una huella en el cine y la cultura que no se desvanecerá. Comenta tu película o recuerdo favorito de Redford como una forma de honrar su vida y las décadas de historias que ayudó a llevar a la pantalla. Gulu, una de las voces más reconocibles de Turquía en la música arabesca y pop, murió el 26 de septiembre de 2025 a la edad de 51 años, después de una caída desde el balcón de su apartamento. Nacida en Estambul en 1974, comenzó a cantar en bodas cuando era adolescente, antes de obtener el reconocimiento nacional a principios de la década de 1990. Sus canciones de gran éxito, Hersham Molden Kop Tusendin y Agelaran Kaduna,
se convirtieron en piedras de toque culturales admiradas por su profundidad emocional y originalidad. Durante más de 3 décadas, lanzó múltiples álbumes, actuó en lugares con entradas agotadas y se convirtió en un elemento fijo en la televisión. En el camino, obtuvo premios en varios festivales de música turcos, incluidos honores a la mejor vocalista femenina de arabesca, lo que afirmó su lugar como una voz destacada en su género. Más allá del escenario, Gulu estaba profundamente comprometida con la tutoría de jóvenes artistas y dedicaba su tiempo a iniciativas culturales. Sus colegas la describieron como humilde y accesible, mientras que los fans valoraban su capacidad para mantenerse auténtica en una industria en constante cambio. Su muerte marca la pérdida de una presencia artística distintiva. Sin embargo, su música, su influencia en artistas más jóvenes y su papel en la preservación de las tradiciones arabescas aseguran que su legado perdurará. Tenía solo 51 años, pero dejó una vida de música. Comenta 51 su edad o simplemente escribe Rip Gulu para mantener viva su memoria. Lawrence Moton, el hábil escolta que se convirtió en una leyenda en la Universidad de Syracuse y luego jugó en la NBA, falleció el 30 de septiembre de 2025. Tenía 53 años. Nacido en Washington, D.C. el 25 de marzo de 1972, Moton capturó los corazones de los fanáticos del baloncesto universitario en la década de 1990. Entre 1991 y 1995, anotó 234 puntos, lo que lo convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos en la historia de la conferencia Big East. Los fans de Syracuse aún recuerdan su compostura, su tranquila determinación y la forma en que llevó al equipo durante los momentos críticos. Es posible que su camiseta no haya colgado de las vigas de la NBA, pero en el Carrier Dome fue inolvidable. En 1965, Moton fue seleccionado por los Vancouver Grizzlies, comenzando un viaje profesional que incluyó períodos en la NBA, la CBA y ligas extranjeras. Su carrera como jugador lo llevó lejos de Syracuse. Sin embargo, nunca dejó atrás el juego. Después de retirarse, se centró en la tutoría y el entrenamiento, ofreciendo orientación a jóvenes jugadores y utilizando su plataforma para fomentar la disciplina, la perseverancia y el crecimiento personal. Para aquellos que lo admiraban, Moton era más que un anotador. Era una presencia constante, un líder que encarnaba la lealtad y el respeto por el deporte. Su legado perdura en Syracuse, en todo el Big East y en las vidas de los atletas a los que influyó. Para aquellos inspirados por su juego o su tutoría, comenta 53 su edad, o simplemente escribe Rip Lawrence Moten para celebrar una vida que tocó el baloncesto tanto dentro como fuera de la cancha. Chris Draeger, guitarrista, fotógrafo y miembro fundador de los Yardbirds, murió el 2 de octubre de 2025, a la edad de 80 años. Nacido en Surrey, Inglaterra, en 1940, Andrea descubrió la música cuando era adolescente y pronto se convirtió en parte de la próspera escena del blues de Londres. En 1963, cofundó los Yardbirds, un grupo que se convertiría en uno de los más influyentes de la invasión británica. Mientras Clapton, Beck y Page electrizaban al público con solos virtuosos, Dra proporcionó el ritmo constante que le dio a la banda su columna vertebral. Pistas como For Your Love, Shapes of Things y Heart Full of Soul mostraron lo esencial que era su papel para su sonido. Cuando los Yardbirds se disolvieron en 1968,
Drea tuvo la oportunidad de seguir a Jimmy Page al nuevo grupo que se convirtió en Led Zeppelin. En cambio, eligió un camino diferente, dedicándose a la fotografía, un oficio en el que construyó una segunda carrera exitosa. Su trabajo incluyó retratos y diseño de álbumes. El más famoso, la contraportada del debut de Led Zeppelin en 1969. Una imagen que sigue siendo icónica en la actualidad. Aunque la fotografía se convirtió en su principal enfoque, Drea nunca dejó la música por completo. En la década de 1990, se reunió con el baterista Jim McCarthy para revivir los Yardbirds, realizando giras internacionales e introduciendo su música a nuevas generaciones de fans. Aquellos que lo conocieron describieron a Drea como modesto, creativo y silenciosamente influyente. Dejó atrás no solo los ritmos que ayudaron a dar forma al rock, sino también imágenes que capturaron su historia. Comenta 80, su edad, o escribe Rip Chris Drea, para honrar al guitarrista que dio tanto sonido como visión al rock and roll. Un trágico accidente automovilístico se cobró la vida de 3 miembros de la familia Putman el 27 de septiembre de 2025, poniendo fin al legado de Meet the Putmans, la familia de Michigan, que capturó la atención nacional en TLC. Mejor conocido por su reality show, Meet the Putmans, se estrenó en 2017 y narró la vida bajo un mismo techo, a través de 3 generaciones, padres, hijos y abuelos, que vivían en un solo hogar extenso. Su historia invitó a los espectadores a dinámicas domésticas extraordinarias, mostrando tanto las presiones como el poder de la unidad en una familia numerosa. Durante varias temporadas, los Putman se convirtieron en voces públicas sobre temas que van desde la fe y la disciplina hasta el ingenio y el apoyo familiar. Hicieron frecuentes apariciones en los medios, discutiendo cómo manejaban las finanzas, la educación y los roles internos en un hogar de muchos. Su visibilidad los hizo emblemáticos de un compromiso con la unión, a menudo rechazando las normas sobre cómo es la vida familiar normal en Estados Unidos. Aunque Meet the Putmans se emitió solo durante algunas temporadas, la historia de la familia resonó mucho más allá de su vida útil de transmisión. Mostraron a miles de espectadores cómo el amor, el sacrificio y la comprensión podrían sostener a una familia numerosa en la edad moderna. Recordémoslos ahora. Comenta Rip the Putmans, como un tributo a una familia cuya vida dentro y fuera de cámara fue un espejo de la necesidad humana de conexión y compromiso. Chuck Coates, un luchador conocido por su dureza y persistencia a lo largo de las décadas de 1980 y 1990, falleció el 8 de septiembre de 2025. Tenía 62 años. Coates saltó a la fama como parte de WCW y la escena de lucha libre independiente, donde su papel como un jornalero confiable ayudó a dar forma al deporte. Compitió contra algunos de los nombres más importantes de su época, sin rehuir nunca un desafío. Su presencia en el ring se definió por la disciplina y el trabajo duro, cualidades que le ganaron el respeto de sus compañeros luchadores y fanáticos por igual. Aunque nunca encabezó los principales eventos, sus contribuciones dieron profundidad a los espectáculos y estabilidad a la industria. Originario de Carolina del Norte, nacido en 1963, Coates aportó dedicación no solo a la lucha libre, sino a la vida misma. Soportó serias batallas de salud, incluido el cáncer, y habló públicamente sobre su viaje, ofreciendo esperanza a otros, al demostrar que el coraje no se mide en títulos, sino en resistencia. Su historia se convirtió en una de inspiración, demostrando que incluso fuera del ring, la lucha continúa.
Será recordado por su familia, colegas y fanáticos como un competidor que dio todo lo que tenía. El legado de Chuck Code es uno de fuerza, humildad y resiliencia, cualidades que viven en los recuerdos de aquellos a quienes tocó. Comenta 62. Su edad, o simplemente di Rip Chuck Coates, para rendir homenaje a un hombre que luchó con honor. Joseph Doob, el levantador de pesas estadounidense que representó a los Estados Unidos en el escenario internacional, ha muerto el 8 de septiembre de 2025 a la edad de 77 años. Saltando a la fama a fines de la década de 1960, Dubé se convirtió en una de las figuras más fuertes del levantamiento de pesas estadounidense. Su logro más memorable se produjo en los Juegos Olímpicos de verano de 1968 en la Ciudad de México, donde obtuvo una medalla de bronce en la división de peso pesado. 2 años más tarde, confirmó su lugar entre los mejores del mundo al capturar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas de 1969, un punto culminante de su carrera. Durante más de una década de competencia, Dubé construyó una reputación de poder y consistencia. Estableció múltiples récords estadounidenses y sus actuaciones inspiraron a una generación de levantadores durante un periodo en que el deporte estaba ganando reconocimiento internacional. Nacido en 1947 en los Estados Unidos, Dubé dedicó gran parte de su vida al levantamiento de pesas y después de sus años de competencia, permaneció conectado con el deporte. Recordado por su aliento a los atletas más jóvenes, el legado de Joseph Dubé vive en los récords que estableció, las medallas que ganó y los atletas que inspiró. Su nombre sigue siendo parte de la historia del levantamiento de pesas estadounidense. Comenta 77. Su edad, o simplemente escribe Rip. Joseph Doob, para honrar a un hombre cuya fuerza y dedicación dejaron una huella duradera en el deporte. Marilyn Diamond, la autora de bestsellers e influyente defensora del bienestar, falleció el 7 de septiembre de 2025 a la edad de 80 años. Nacida en 1945 en los Estados Unidos, Diamond obtuvo reconocimiento internacional en la década de 1980 con Fit for Life, el libro que coescribió con su entonces esposo, Harvey Diamond. El título se convirtió en una sensación editorial, introduciendo a millones a nuevas perspectivas sobre la dieta, la combinación de alimentos y la salud holística. Permaneció en las listas de bestsellers durante meses y vendió millones en todo el mundo. Su alcance se extendió mucho más allá de su escritura. Como invitada frecuente en televisión y radio, Diamond se convirtió en una de las figuras más reconocibles del movimiento de bienestar, instándose a las personas a adoptar la nutrición, la vida natural y la responsabilidad personal por su salud. Su mensaje resonó con aquellos que buscaban alternativas prácticas a los enfoques tradicionales. En las décadas siguientes, continuó escribiendo y dando conferencias, expandiendo su enfoque a temas como el envejecimiento, la vitalidad y la atención preventiva. Abarcando más de 40 años, su carrera dejó atrás no solo libros de gran éxito, sino también una profunda influencia en las vidas de aquellos que abrazaron sus enseñanzas. Comenta 80. Su edad, o simplemente escribe Rip Marilyn Diamond, para honrar a una mujer cuya visión de la salud y la vitalidad dio forma a una generación. Linda Ronstadt, a menudo aclamada como la primera dama del rock, fue más que una estrella. Ella era una fuerza cultural. Su voz, a la vez tierna y feroz, tenía poder de perforar el silencio, de hacer temblar un estadio de alegría o de dejar a una audiencia en lágrimas.
con clásicos inolvidables como Blue Bayou y You're No Good, se convirtió en la banda sonora de innumerables vidas. Sus discos girando en dormitorios, máquinas de discos y radios de automóviles en todo Estados Unidos y más allá. Rompió barreras no solo con sus ventas, más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, sino con su intrépida negativa a estar limitada por el género. Rock, country, folk, ópera, Broadway, mariachi. Los dominó todos, demostrando que un verdadero artista no obedece las categorías, sino que las trasciende a generaciones. Su música no fue meramente escuchada, fue sentida, fue vivida. Era la voz del desamor, del deseo, del anhelo y del triunfo. Esa voz gloriosa, la esencia misma de su ser, ha sido silenciada por la enfermedad. Donde antes había ovaciones de pie, ahora hay una lucha silenciosa e implacable contra la parálisis supranuclear progresiva, un trastorno que le ha robado la capacidad de cantar. Para los fans, es casi impensable que la voz que una vez llenó estadios ahora exista solo en grabaciones. Para la propia Ronstadt, ha sido un viaje de coraje, de enfrentarse a la pérdida y de redefinir su identidad sin el don que la definió para el mundo. Esta no es solo una historia de celebridad, sino de la fragilidad de la vida humana, del amor y el desamor, y de la cruel ironía de que una de las mejores voces de todos los tiempos ya no pueda cantar. Y sin embargo, en el silencio, ella continúa enseñándonos algo nuevo. Que el arte no está solo en la actuación, sino en la resiliencia. Para comprender la profundidad de lo que Linda Ronstadt perdió, primero hay que comprender de dónde venía. Mucho antes de que fuera un icono mundial, era simplemente Linda Maria Ronstadt, una niña que crecía bajo el amplio cielo de Arizona. Nacida el 15 de julio de 1946, se crió en un rancho de 10 acres en Tucson, donde la música era tan natural como el viento del desierto. En ese mundo bañado por el sol de saguaros y paredes de adobe, la vida estaba marcada por la fe, la tradición y la canción. Los Ronstadt eran católicos romanos y los ritmos diarios a menudo comenzaban con la oración y el trabajo, pero la música siempre encontraba su camino en la estructura del hogar. Su padre, Gilbert Ronstadt, era un comerciante de maquinaria que dirigía la F. Ronstadt Company, un negocio respetado en Tucson. Pero más allá del traje de negocios, había un hombre de canción que llevaba en su cálido barítono las melodías de su herencia mexicana y alemana. La madre de Linda, Ruth Mary Kopman, aportó su propia mezcla de raíces alemanas, inglesas y holandesas a la familia. Ama de casa dedicada a sus hijos, era constante, tranquila y fundamentada. De ella, Linda heredó tanto la disciplina como la capacidad de ternura. Los Ronstadt tenían 4 hijos: Peter, Michael, Gretchen y Linda, la tercera nacida. Cada uno seguiría su propio camino, pero la música y el deber eran hilos que los unían. Peter, el mayor, algún día serviría como jefe de policía de Tucson, de 1981 a 1991, llevando el sentido familiar de responsabilidad cívica a la vida pública. La música y la innovación corrían profundamente en la sangre de los Ronstadt. El abuelo paterno de Linda, Federico José María Ronstadt, había sido una figura pionera en Tucson a principios de la década de 1900. Modernizó el sistema de transporte de la ciudad, introduciendo tranvías tirados por mulas, dejando un impacto tan profundo que décadas más tarde, en 1991,
La ciudad nombró su centro de tránsito del centro en su honor. Por parte de su madre, había igual brillantez. Su abuelo, Lloyd Jacob Mann, fue un inventor al que se le atribuyen casi 700 patentes, incluidas innovaciones tan comunes como el horno eléctrico y la bandeja flexible para cubitos de hielo. Su imaginación inquieta, su negativa a aceptar límites vivieron en el propio arte inquieto de Linda, en su negativa a estar confinada a un solo sonido o estilo. El hogar de los Ronstadt en sí era a la vez ordinario y extraordinario. En la superficie, era una típica familia de rancho, madrugadas, tareas domésticas y rituales católicos. Pero tejido en esas rutinas, había una banda sonora que daría forma a Linda para siempre. La casa estaba llena de discos, cantos familiares y el tipo de mezcla cultural que reflejaba el suelo mismo de Arizona. Baladas mexicanas, folk americano, himnos religiosos y los éxitos populares del día. Era un lugar donde la tradición se encontraba con la imaginación y donde una niña podía crecer creyendo que la música no era solo entretenimiento, sino una forma de darle sentido al mundo. Es casi imposible exagerarlo profundamente que la educación de Linda moldeó al artista en la que se convertiría. Del barítono de su padre, absorbió la verdad emocional de una canción. De la presencia constante de su madre, heredó la resiliencia. De sus abuelos, recibió un legado de visión e innovación. Y del propio paisaje desértico, sacó una sensación de inmensidad, un recordatorio de que las voces como los horizontes podían extenderse hasta donde uno se atreviera a dejarlas. Y así, cuando el mundo finalmente conoció a Linda Ronstadt, cuando su voz brotó por primera vez de las radios y llenó las salas de conciertos, llevaba dentro los ecos de las mañanas del rancho de Tucson, el peso de la historia familiar y el alma de una niña que había crecido rodeada de música. Para los millones que llegarían por amarla, ella era la primera dama del rock, la reina que cruzaba géneros, la mujer que redefinió lo que significaba ser cantante. Pero para aquellos que conocían sus comienzos, ella seguía siendo Linda María Ronstadt, la hija de la fe, la música y un viento del desierto que nunca ha dejado de soplar a través de sus canciones. En 1953, cuando Linda Ronstadt tenía solo 7 años, la revista Family Circle publicó un artículo sobre la familia Ronstadt. El brillante reportaje fotográfico mostraba una vida perfecta. Un rancho en el desierto bañado por la luz dorada del sol, niños riendo, las montañas elevándose en la distancia. Para el ojo casual era la imagen de la estabilidad, una familia arraigada en la tradición y la fe. Para Linda, sin embargo, esos días iluminados por el sol llevaban una corriente subterránea silenciosa, un anhelo que las palabras no podían capturar. El rancho era seguro y familiar. Sus cercas marcaban los bordes de su infancia. Sin embargo, incluso cuando era niña, sintió que su vida estaba destinada a llegar más allá de los árboles de mezquite y el horizonte desértico interminable que la saludaba cada mañana. Desde muy temprana edad, Linda descubrió que la música podía servir como una puerta, una forma de salir del pequeño mundo que conocía. Cantaba tanto en inglés como en español. Su voz viajando fácilmente a través de las fronteras culturales, tejiendo las baladas de México con las tradiciones folclóricas de Estados Unidos. Absorbió el romance de las canciones de amor españolas, el pulso crudo del mariachi, el swing del folk americano y las delicadas melodías de los himnos católicos. A menudo se paraba junto a su padre, Gilbert, mientras él tocaba su guitarra, su pequeño cuerpo inclinándose hacia el sonido, escuchando como si cada acorde fuera un secreto grabado en sus huesos.
Aún no podía nombrar su destino, pero instintivamente estaba guardando cada nota para el futuro. La música era memoria. La música era escape. Y para la niña en el desierto, también era promesa, una seguridad tácita de que había más esperando más allá del horizonte. Las tardes en el rancho a menudo se extendían en largos y brillantes silencios, el aire vibrando con calor, las cigarras llenando la quietud. Fue durante esas horas que Linda soñó. Miró más allá de las cercas, más allá del polvo y los arbustos, e imaginó un tipo diferente de mundo. Uno lleno de escenarios, luces y voces que se elevaban juntas en la canción. La risa de sus hermanos y la estructura de la vida del rancho la fundamentaron, pero la atracción de algo más grande ya estaba funcionando dentro de ella. La tensión entre la seguridad y el anhelo, la tradición y la rebelión, la definiría. Amaba su hogar, su herencia, su fe. Sin embargo, sintió que su voz la llamaba lejos de Tucson. Cada melodía que se deslizaba por su hogar infantil se convirtió en otro hilo en el tapiz de su futuro. Su historia familiar le dio raíces. Un padre con música en la sangre. Un abuelo que moldeó la infraestructura misma de Tucson. Otro abuelo cuyas invenciones habían tocado hogares en todo Estados Unidos. Su educación católica romana inculcó disciplina, reverencia y la creencia de que una voz, incluso la de una niña, podía tener un peso mucho más allá de las paredes de su hogar. Cada canción cantada en esos primeros años se convirtió en una semilla plantada profundamente dentro de ella. Semillas que luego florecerían en los escenarios más grandes del mundo. No podría haberlo sabido entonces, pero esos momentos en Tucson algún día la atormentarían con una ironía agridulce, especialmente cuando la enfermedad silenció la voz, que una vez había sido el mayor regalo de su vida. Cuando llegó a fines de su adolescencia, el fuego dentro de ella ya no podía contenerse. En 1964, con solo 18 años, Linda Ronstadt dejó atrás el cálido abrazo del rancho de su familia por el extenso caos de Los Ángeles. Cambió el aroma de la lluvia del desierto sobre el mezquite por los gases de escape, las luces de neón y las calles de la ciudad que nunca parecían dormir. Fue un acto de fe guiado por nada más que una determinación cruda y la creencia inquebrantable de que su destino estaba ligado a la música. Llevaba poco consigo excepto una maleta, su guitarra y un coraje que aún no se había dado cuenta de que poseía. Por primera vez, la niña que una vez había cantado a los vientos del desierto, ahora se encontraba en el umbral de una ciudad que podía coronar sus sueños o aplastarlos sin piedad. En Los Ángeles, gravitó hacia el Troubadour, un pequeño club lleno de humo, donde jóvenes músicos se reunían con nada más que esperanza, hambre y un puñado de canciones. Fue aquí donde encontró a sus primeros verdaderos colaboradores, Bobby Kimmel y Kenny Edwards. Juntos formaron los Stone Ponies, un trío de folk rock que comenzó a hacerse un lugar en una escena desbordante de talento. Su sonido era tierno pero crudo, anclado por la inconfundible fuerza de la voz de Linda. Una voz que podía calmar como una canción de cuna, luego elevarse con una fuerza que parecía perforar directamente el corazón. Incluso en esas pequeñas habitaciones, estaba claro que ella era el centro palpitante de su música. El momento de los Stone Pony llegó con Different Drum. Escrita por un entonces desconocido Michael Nesmith, la canción se convirtió en un gran éxito, subiendo al número 13 en las listas de Billboard en 1907.
De repente, la voz de Linda ya no estaba confinada a clubes llenos de humo. Estaba fluyendo a través de las radios de todo el país, presentando a millones a la joven de Tucson que había llevado sus sueños al oeste. Y sin embargo, incluso en el brillo del éxito, la industria traicionó sus prejuicios. Para los ejecutivos de las discográficas y los críticos, Linda a menudo era enmarcada como la chica de la banda, un adorno en lugar del latido del corazón de la música. La cruel disminución dolió, como si todo su arte pudiera reducirse a un rostro bonito al frente de colaboradores masculinos. Para un espíritu menor, podría haber atenuado el fuego. Pero para Linda Ronstadt, solo alimentó su resolución. Sabía que tenía más para dar, recordaría más tarde, su voz firme incluso en la memoria. Y no iba a esperar el permiso. Esas palabras llevaban no solo frustración, sino una feroz independencia que definiría su carrera. Se negó a ser una nota al pie. Se negó a ser encasillada por género o género. La niña que una vez soñó más allá de la cerca de su rancho, ahora había dado sus primeros pasos en la mirada del mundo. Y aunque la industria la subestimó, ella sabía que su historia y su voz apenas habían comenzado. En 1969, se lanzó por su cuenta, lanzando su álbum debut en solitario, Handsewn Homegrown, el primer álbum de country alternativo de una artista femenina. Fue grabado con audacia y visión, pero sus ventas se quedaron dolorosamente cortas. Una lección brutal sobre cómo el mundo de la música podía alabar tu arte y, sin embargo, no recompensarlo. En lugar de retirarse, Linda se dedicó al siguiente proyecto. Viajó a Nashville para trabajar con el productor Elliot Maser en Silkworth en 1970, incluso posando descalza en una pocilga para su portada en un momento de humor y valentía que sorprendió a algunos, pero deleitó a otros. Dentro estaba Long, Long Time, una balada desgarradoramente tierna que le valió su primera nominación al Grammy y mostró al público la profundidad de sentimiento que podía aportar a una canción. Era el tipo de actuación que dejaba a las multitudes momentáneamente sin aliento antes de estallar en aplausos. Siguieron giras con The Doors, Neil Young y Jackson Browne. Noches durmiendo en autobuses, actuando en arenas cavernarias donde la mayoría de la multitud había venido por otra persona. Cada espectáculo era una batalla para ganarse los corazones desde el escenario. Y cada victoria era un paso arduamente ganado hacia la carrera que ella ya imaginaba. Apariciones en televisión y colaboraciones de estudio, incluyendo prestar su voz al extenso proyecto Free Creek, ampliaron su alcance. Un giro juguetón en un comercial de Remington, junto a Frank Zappa, reveló su humor debajo de la intensidad de su arte. Mirando hacia atrás años más tarde, Linda habló de esos días con una mezcla de ternura y acero. No sabía lo que estaba haciendo, solo que tenía que seguir cantando. Esa era la única forma de avanzar, recordó. Era una simple verdad forjada en la rutina de interminables espectáculos nocturnos, aplausos desvaneciéndose y el camino implacable. A través de cada prueba brutal, llevó la resiliencia del desierto y el fuego de su herencia. Y aunque el camino por delante aún era incierto, una cosa era innegable. La voz, el corazón y la voluntad de Linda Ronstadt ahora eran demasiado poderosos para que el mundo los ignorara. A mediados de la década de 1970, su ascenso se había vuelto deslumbrante, brillante, cegador e implacable. Desde las notas dolorosas de Heart Like a Wheel en 1974 hasta los triunfos récord de Simple Dreams en 1907
y Living in the USA, en 1978. No solo estaba agotando las entradas para los conciertos, estaba reescribiendo las reglas para las mujeres en la música. Al final de la década, había logrado lo que ninguna otra artista de rock femenina había logrado antes: el estatus de clase de arena. Dominaba multitudes de decenas de miles, con una voz que podía derretir corazones en un momento y sacudir las vigas al siguiente. Pero detrás de las luces brillantes y los aplausos ensordecedores, yacía un dolor silencioso: el agotador trabajo constante de viajar, la presión de superar cada éxito pasado y la extraña soledad de una vida vivida en la carretera. Cuando estás en la cima, diría más tarde, no te das cuenta del agotamiento hasta que es todo lo que puedes sentir. Su imagen estaba en todas partes. 6 portadas de Rolling Stone en solo unos pocos años. Cada una capturó un lado diferente de la mujer a la que la prensa coronó como la primera dama del rock y la reina del rock. Sin embargo, los títulos, por halagadores que fueran, venían con su propio peso. Cada álbum tenía que ser mejor, cada actuación impecable, cada movimiento escrutado. En el Reino Unido, sencillos como Don't Know Much, número 2, Somewhere Out There, número 8, y Blue Bayou, número 35, la consolidaron como una estrella internacional. Pero Linda sabía que las listas solo contaban parte de la historia. El resto era el costo de permanecer allí. La década de 1980 trajo nuevos desafíos y reinvenciones. Negándose a ser encasillada en un solo género, subió al escenario de Broadway en The Pirates of Penzance en 1981, obteniendo una nominación al Tony por su actuación brillante e intrépida. Colaboró con el visionario compositor Philip Glass y con Nelson Riddle. Grabó una trilogía de exuberantes estándares orquestales que silenciaron a cualquier crítico que dudara de su rango. En 1987, abrazó su herencia mexicana con Canciones de mi padre, un álbum de canciones tradicionales de mariachi que no solo honró el legado de su padre, sino que también se convirtió en el álbum en idioma no inglés más vendido en la historia de Estados Unidos. Fue tanto un triunfo del arte como un regreso personal a las raíces. Para este punto, su discografía era asombrosa. Más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, 36 álbumes en las listas de Billboard, 10 en el top 10 y 3 alcanzando el número 1. Había colaborado en más de 120 álbumes de country, rock, jazz, música clásica y latina, una versatilidad inigualable en su generación. Y la industria la recompensó generosamente. 11 premios Grammy, 3 premios American Music Awards, 2 premios Academy of Country Music, un Emmy, el premio Alma, un Grammy Latino y un premio Grammy a la trayectoria. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. Recibió la Medalla Nacional de las Artes el mismo año y recibió los honores del Kennedy Center en 2019. Sin embargo, ningún número de premios pudo suavizar el horario implacable o los sacrificios privados que exigía. Las giras se difuminaron entre sí. Las habitaciones de hotel se volvieron indistinguibles y las amistades, incluso los romances, lucharon por sobrevivir al movimiento constante. Una vez admitió que la carretera hace que sea difícil mantener en tu vida cualquier cosa que no esté clavada. Hubo noches en las que se bajó del escenario, la adrenalina aún zumbando, solo para enfrentar el marcado contraste de una habitación vacía y silenciosa. Incluso en sus años más triunfantes,
Hubo susurros, momentos en los que sintió que su voz no era tan fácil, cuando la fatiga amenazaba con deshilachar el borde dorado de su sonido. Ignoró esas señales en ese momento. Después de todo, el espectáculo tenía que continuar. Pero mirando hacia atrás décadas más tarde, esas primeras grietas tomaron un significado más cruel. Eran las sombras de la enfermedad que algún día silenciaría su canto por completo. Aún así, su impacto fue innegable y su generosidad perduró. En 2009, Martin Guitar la honró con el modelo de edición limitada C82, Linda Ronstadt, donando todas las ganancias al Land Institute, lo que refleja su profundo compromiso con las causas en las que creía. En 2014, todo el catálogo de Linda Ronstadt fue reeditado con cariño. Muchos álbumes emparejados con pistas adicionales raras que desenterraron momentos olvidados de su largo viaje de grabación. Para los fans fue un regalo, una oportunidad para volver a visitar cada reinvención, cada era, cada acto de fe que había tomado aquí a lo largo de 5 décadas de música. Para entonces, su lugar en la historia ya era seguro. La cima de su carrera fue una exploración impresionante de sonido y espectáculo, pero también una prueba de resistencia. Había vivido una vida al borde de la brillantez y el agotamiento. Cada triunfo conllevaba el peso invisible del sacrificio. A pesar de todo, siguió cantando. Su voz no solo era hermosa, sino desafiante. Una declaración de que el arte valía la pena, de que la música era a la vez salvación y rebelión. Sin embargo, algunas de las heridas más profundas de su vida no se infligieron en el escenario, sino en rincones privados y desprotegidos del corazón. Con solo 29 años, con su voz dominando los estadios y su imagen, adornando las portadas de todas las revistas importantes, Linda descubrió que ninguna cantidad de aplausos podía protegerla del desamor. A mediados de la década de 1970, compartió un vínculo intenso y magnético con el compositor J.D. Souther, un hombre cuyas letras y melodías parecían mapear el mismo contorno de su alma. Juntos escribieron, cantaron y soñaron, su amor tan creativo como personal. Pero a medida que sus carreras exigieron más giras, más distancia, más agotamiento, su armonía vaciló. Años más tarde, reflexionaría con tranquila sinceridad. A veces el amor simplemente no es suficiente. El romance se disolvió, dejando atrás un dolor agridulce que persistió como el eco de una canción que se negaba a resolverse. A fines de la década de 1970, el nombre de Linda no solo era musical, sino político. A los 33 años, fue arrastrada a la órbita de Jerry Brown, entonces el gobernador poco convencional y ambicioso de California. Su relación fue tanto un titular de tabloide como una historia profundamente humana, que culminó con una aparición conjunta en la portada de Newsweek en 1979. La fotografía capturó un momento de promesa. 2 figuras en la cima de su influencia, insinuando un futuro tan brillante como las luces del escenario que la seguían. Pero el escrutinio público puede ser despiadado, y las exigencias de la política y la actuación crearon un abismo demasiado amplio para cruzar. Lo que comenzó en admiración y risa se disolvió en silencio. Linda se quedó con el aguijón familiar de la despedida, el recordatorio de que incluso el amor conlleva su propio horario implacable. A principios de la década de 1980, cuando tenía 36 años, un nuevo capítulo parpadeó brevemente con un compañero inesperado, un joven comediante inquieto llamado Jim Carrey. Aún no era un nombre familiar, pero su humor era eléctrico.
Y para Linda, su romance de corta duración trajo una rara sensación de alegría. Fue genuino, un respiro tierno en una carrera dominada por la intensidad y el escrutinio. Pero como muchas de sus relaciones, el momento no era el adecuado. La vida se movió demasiado rápido. La conexión se desvaneció antes de que pudiera echar raíces, dejando solo el resplandor de lo que pudo haber sido. Luego vino el amor que parecía destinado, escrito en las estrellas, pero destinado a desmoronarse. En 1983, a los 37 años, Linda comenzó una relación con el cineasta George Lucas, el visionario detrás de Star Wars. Eran almas gemelas, ambas privadas, ambas mundialmente famosas, ambas consumidas por su trabajo. Durante un tiempo, parecía inevitable que este fuera el gran amor de su vida. A mediados de la década de 1980, estaban comprometidos. Los amigos susurraban sobre las fechas de la boda. Linda se permitió imaginar los votos, el vestido, el hogar que podrían construir juntos. Para una mujer que había vivido gran parte de su vida bajo focos implacables, este era el sueño que brillaba justo más allá del escenario. Pero en silencio, casi imperceptiblemente, el sueño comenzó a deshilacharse. Las exigencias implacables de sus carreras los empujaron en direcciones opuestas. La presión de estar a la altura de una fantasía, la pareja perfecta hecha realidad, resultó imposible. En 1988, a los 42 años, terminó el compromiso. No hubo escándalo, ni drama público. Solo un silencio que habló más fuerte que cualquier declaración. Fue lo más cerca que había estado del matrimonio que había imaginado durante mucho tiempo. Y su pérdida se sintió como salir de un escenario a la oscuridad. Los aplausos aún llegaban, pero resonaban huecos contra el dolor de un amor que casi había sido. En los años que siguieron, Linda admitió suavemente: siempre pensé que tendría una familia, de la manera tradicional. Pero la vida tenía otros planes. La realización no la rompió. En cambio, remodeló su camino. En 1990, a la edad de 44 años, eligió la adopción, una decisión que cambiaría su vida más profundamente que cualquier sencillo premio que encabezara las listas. Su primera hija, Mary Clementine, se convirtió en la encarnación de un anhelo finalmente respondido. Para una mujer que había cantado sobre el amor, la pérdida y la resiliencia, la maternidad era un nuevo verso. Inesperado, no tradicional, pero profundamente suyo. Y en 1994, a los 48 años, su hijo Carlos se convirtieron en su hogar, su alegría y su ancla. Incluso cuando soportó el peso silencioso e incompartido de criarlos sola, mirando hacia atrás, podía verlo claramente. El rugido de la multitud siempre había estado acompañado por el silencio de la pérdida personal. Desde las armonías de Souther hasta los votos desvanecidos de Lucas, cada amor dejó una huella, moldeando no solo los contornos de su corazón, sino también la música que la llevaría a través de los años. Y aunque se paró frente a millones, adorada e inmortalizada en la canción, Linda Ronstadt sabía mejor que nadie que incluso el foco más brillante no puede ahuyentar todas las sombras. Había soportado desamores, superado la soledad y vertido cada gramo de sí misma en la crianza de sus dos amados hijos. Pero nada fue más devastador que el momento en que comenzó a perder su voz. La esencia misma de su ser robada por una enfermedad rara e implacable. Parálisis supranuclear progresiva.
Para Linda Ronstadt, fue como si el foco se apagara en medio de la canción, dejándola parada en un silencio que nunca terminaría. Los primeros signos fueron casi imperceptibles, como sombras que se arrastran hacia los bordes de un escenario brillante. Alrededor de finales de la década de 2000, Linda comenzó a notar que algo andaba mal. Las notas que antes fluían sin esfuerzo, ahora requerían más esfuerzo. Una frase aguda que había cantado miles de veces de repente se sintió como escalar una colina empinada. La voz que se había elevado sobre las orquestas, derretido a las multitudes del estadio en silencio, y la había llevado a través de todos los géneros imaginables. Country, rock, mariachi, ópera. Ahora vacilaba de formas que no podía explicar. Al principio, lo achacó a la fatiga, el costo natural de décadas en la carretera. «Simplemente sigues adelante», se dijo a sí misma. Pero en algún lugar profundo de su interior, sabía que esto era diferente. Para 2011, los cambios ya no podían ignorarse. De pie en el escenario, se sintió traicionada por su propio cuerpo, su control de la respiración resbalando, sus cuerdas vocales negándose a obedecer comandos que habían seguido instintivamente durante más de 40 años. Los aplausos seguían ahí. La multitud seguía poniéndose de pie. Pero por dentro sintió un pánico creciente. La música había sido su lenguaje para el mundo, la forma en que vivía, amaba y se afligía. Ahora ese lenguaje se estaba desvaneciendo, sílaba por sílaba, nota por nota. Ese año, tomó la decisión que destrozó su propio corazón. Se retiró del canto por completo. Para sus fans, el anuncio fue un shock. Para Linda, fue algo mucho peor. El final de lo único que la había definido desde la infancia. En sus memorias, escribiría más tarde: «Puedo escuchar la música en mi cabeza, pero nunca la volveré a cantar. La extraño todos los días». El peso de esa verdad se asentó sobre ella como una cortina final. 2 años más tarde, en 2013, surgió la cruel verdad. Los médicos le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, una condición que explicaba la rigidez, la debilidad, la pérdida de control sobre su voz. Por un breve momento, la etiqueta se sintió como una respuesta. Pero a medida que pasaban los meses, comenzaron a aparecer síntomas que no encajaban del todo en el perfil de Parkinson. Problemas con el equilibrio, el movimiento de los ojos y el habla. Linda, siempre realista, pudo ver la trayectoria. Saber que la música podía desvanecerse era una cosa. Verla desaparecer en tiempo real era algo mucho más difícil. Luego llegó 2019, y con ella la claridad devastadora final. Después de todo, no era Parkinson. La verdadera culpable era la parálisis supranuclear progresiva, PSP, un trastorno neurológico degenerativo raro sin cura ni tratamiento eficaz. La enfermedad fue despiadada, robándole la capacidad de cantar y erosionando constantemente su movilidad e independencia. Habló de ello sin autocompasión, pero el peso de sus palabras era inconfundible. «No hay nada que pueda hacer. No puedo hacer que mi voz regrese». Las pérdidas fueron físicas, pero los cortes emocionales fueron más profundos. Para Linda, el escenario había sido más que un lugar de trabajo. Era donde se sentía más viva, más ella misma. Recordó el calor del foco en su rostro, la emoción del primer acorde, el momento en que la respiración del público parecía hundirse con la suya. Ahora el escenario existía solo en su memoria, un lugar que podía visitar pero al que nunca regresaría.
En las entrevistas, a veces suavizaba la verdad. «Tuve una buena carrera», decía, como si estuviera consolando a sus fans más que a sí misma. Pero hubo momentos en los que la máscara se resbaló. Amigos cercanos describieron la mirada lejana que aparecía en sus ojos cuando sonaba la música. Una mirada de alguien que escucha un mundo fuera de su alcance. «Es como perder una extremidad», confió una vez. «Excepto que todavía lo sientes. Todavía lo escuchas. Y duele cada vez». Ya llenó sus días con otras alegrías. Libros, familia, activismo político y la compañía de sus hijos. Sin embargo, incluso estos no pudieron borrar la ausencia de su voz. Hubo tardes tranquilas en su casa de San Francisco donde se sentaba con las ventanas abiertas, escuchando el viento del Pacífico e imaginando el rugido de una multitud en su lugar. Casi podía ver el mar ondulante de rostros, casi sentir la vibración de la base debajo de sus pies. Luego la visión se desvanecía, dejando solo el sonido del océano y el tic constante del reloj. Mirando hacia atrás, Linda pudo rastrear el arco de su vida en la música. Las armonías infantiles en el rancho familiar, los sueños adolescentes que la llevaron a Los Ángeles, las décadas vertiginosas de giras, los Grammys, los triunfos de Broadway, los álbumes de mariachi que honraron sus raíces. Había vivido más en la música de lo que la mayoría de la gente podría soñar. Y sin embargo, habría dado casi cualquier cosa por cantar solo una canción más. Sentir la emoción de dar una nota a la perfección. Escuchar a la audiencia estallar en respuesta. Para recuperar, aunque solo sea por un momento fugaz, la alegría que había definido su existencia. Para Linda Ronstadt, el silencio fue a la vez cruel y permanente. Un recordatorio de que incluso la llama más brillante puede atenuarse, aunque nunca se extinga por completo en la memoria. En 2019, después de recibir el diagnóstico final y devastador de parálisis supranuclear progresiva, Linda Ronstadt le dio al mundo un último gran regalo. Aceptó aparecer en el documental Linda Ronstadt, The Sound of My Voice. La película fue a la vez celebración y elegía, un retrato luminoso de una artista cuyas canciones habían definido décadas enteras y tocado millones de vidas. Para Linda, fue agridulce ver a su yo más joven aparecer en la pantalla. Escuchar esa voz una vez ilimitada elevarse con la pureza y el poder que parecía irrompible fue como abrir una cápsula del tiempo. El título no fue elegido por accidente. Su voz no era simplemente su instrumento, era su mismo ser. Llevaba sus alegrías, sus penas, su herencia cultural, su impulso implacable y su humanidad. Ahora silenciada por la enfermedad, existía solo en grabaciones, preservada como una fotografía de una puesta de sol que nunca más podría presenciar en persona. Dolorosamente hermoso, pero inalcanzable. Linda nunca ha sido de las que se compadecen de sí mismas. Aquellos que la conocen mejor a menudo la describen como práctica, poco sentimental e incluso directa al enfrentar la adversidad. Enfrentó su enfermedad de la misma manera que una vez enfrentó la turbulencia de la industria de la música. Con claridad, resiliencia y la negativa a suavizar la verdad. En las entrevistas, habló sin melodramas sobre la realidad de su condición. No hubo curas milagrosas, ni falso optimismo, solo la aceptación constante de un destino que no podía alterarse. Pero para sus fans, para los millones que habían dado forma a recuerdos, romances y desamores en torno a sus canciones, la pérdida se sintió asombrosa. Imaginar a Linda Ronstadt incapaz de cantar era imaginar un mundo atenuado de una de sus luces más puras.
La tragedia no es solo personal, sino universal. La niña que una vez cantó a los vientos del desierto de Tucson había vivido una vida más allá de la imaginación. Premios Grammy, arenas con entradas agotadas, avances culturales que redefinieron la música misma. Sin embargo, la verdad más cruel de todas fue que al final la música tuvo que parar. No porque eligiera retirarse, no porque hubiera agotado su arte, sino porque su cuerpo no le dio otra opción. Durante décadas, el foco la había seguido por todo el mundo, iluminando cada escenario en el que caminaba. Ahora se ha atenuado, y el rugido de la multitud hace mucho que se desvaneció en la memoria. La mujer que una vez dominó los estadios con una sola nota, ahora se mueve por la vida en silencio. Su voz, confinada al espacio privado de la memoria y la imaginación. Y sin embargo, incluso en silencio, la canción continúa. La propia Linda ha dicho que todavía escucha la música en su mente. Cada letra, cada acorde, cada melodía aún vive dentro de ella. No es actuación, sino recuerdo. Y tal vez ese sea su propio tipo de triunfo. Porque si su cuerpo la traicionó, su espíritu no lo ha hecho. Su música todavía está tejida en la estructura de vidas a través de generaciones. En las parejas que se enamoraron por primera vez con Blue Bayou. En los niños que crecieron escuchando a sus padres tocar Heart Like a Wheel. En el orgullo cultural despertado por canciones de mi padre. Cada grabación es una voz conservada en ámbar. Prueba de que la canción nunca puede ser completamente silenciada. Al final, la historia de Linda Ronstadt no se trata solo de pérdida, sino de resistencia. Su voz ha dejado el escenario, pero no ha dejado el mundo. Vive en las grabaciones atemporales, en el legado de una artista que dio todo lo que tenía a su oficio, y en la resiliencia de una mujer que enfrentó tanto el triunfo como la tragedia con honestidad. La música ya no fluye de sus labios, pero continúa en la memoria, en el eco, en el espíritu. Y tal vez esa sea la mayor victoria de todas, que incluso cuando la voz se ha ido, la canción permanece eterna. A los 79 años, Linda Ronstadt habita un mundo mucho más tranquilo que el que una vez dominó, pero no menos significativo. El rugido del estadio, el trueno de los aplausos, la energía febril de las giras con entradas agotadas. Esos sonidos hace mucho que se desvanecieron. En su lugar está el suave silencio del barrio de Seacliff, de San Francisco, donde el viento del Pacífico sacude sus ventanas y el océano se extiende sin cesar ante ella. Es un tipo diferente de escenario, uno definido no por el foco sino por la reflexión, por los ritmos más tranquilos de la vida diaria y la memoria. Aunque reside en San Francisco, la casa de estilo mediterráneo en Tucson, donde creció, sigue siendo uno de sus anclajes más preciados. Construida en 1928 por el arquitecto Roy Place y ampliada posteriormente por Bob Bent, la casa alberga más que ladrillos y vigas. Guarda ecos de su infancia. El sonido de la risa de los hermanos, la cadencia de las reuniones familiares, la música que parecía vivir en sus paredes. Ninguna enfermedad puede borrar esos recuerdos. Perduran en la propia arquitectura, en la sensación de permanencia que la fundamenta, incluso cuando su cuerpo cambia, dentro de su casa actual. Reliquias de una vida vivida en su totalidad la rodean. Un reloj que sobrevivió al terremoto de Lompría de 1900. Todavía hace tic-tac como si le recordara la resistencia del tiempo. Un delicado grabado de Mary Cassatt cuelga cerca, mientras que un arreglo manuscrito de Over the Rainbow
regalado por la arreglista Jim Perlin, descansa enmarcado como arte y memoria. La silla de punto de aguja de San Francisco, bien usada, habla de la comodidad ganada a través de décadas. Y la fuente afuera, donde pájaros y mariposas todavía se reúnen, susurra de continuidad. Incluso su gata, Sally May, parece entender que guarda más que una casa. Guarda la historia, un museo personal donde cada objeto lleva una historia. Su fortuna estimada en 150 millones refleja más que solo ventas de discos y éxito de taquilla. Es el producto de una vida de arte, de atreverse a cruzar géneros, de tomar riesgos que remodelaron la música misma. Una vez fue dueña de una propiedad en Malibú que se vendió por 16 millones. Un hogar donde las puestas de sol sobre el océano reflejaban la racha dorada del cenit de su carrera. Hoy, su garaje refleja una mezcla similar de practicidad e indulgencia. Un Toyota Highlander 2022 para hacer recados, un Porsche 911 para el placer de la carretera abierta y un Mercedes-Benz EQS. Un guiño silencioso al futuro. Sin embargo, siempre ha sido rápida en recordarles a los demás. Estas trampas son secundarias. Su verdadera riqueza radica en las canciones que cambiaron la cultura. El coraje para honrar su herencia mexicana en una corriente principal resistente a ella, y las generaciones de artistas que la nombran como su inspiración. Pero las sombras acompañan a la luz. Su enfermedad, la parálisis supranuclear progresiva PSP, es una compañera implacable. Le ha robado la voz, ha ralentizado sus pasos y ha remodelado los contornos de sus días. El canto, el latido del corazón de su identidad, el regalo que la llevó a través de fronteras y épocas ahora existe solo en la memoria. Puedo escuchar la música en mi cabeza, ha dicho, pero nunca la volveré a cantar. Esas palabras son devastadoras en su simplicidad. Son verdad porque reconocen una pérdida irrevocable. Sin embargo, también son triunfo, porque nombran la pérdida sin rendirse. Linda Ronstadt se niega a ser definida únicamente por lo que le han quitado. La PSP ha atenuado su poder físico, pero no su mente, su ingenio o su claridad. Continúa apareciendo ocasionalmente en eventos, dando entrevistas, hablando con la sinceridad y el realismo que siempre han sido sus marcas registradas. Su presencia, incluso sin canción, inspira a otros que enfrentan sus propias batallas, prueba de que la dignidad puede sobrevivir, incluso a las pruebas más duras, y su espíritu creativo ha encontrado nuevos canales. En 2013, publicó Simple Dreams, una memoria musical, un recuento lírico de su viaje a través de la música y la vida. El libro se convirtió no solo en una retrospectiva, sino también en un testimonio de la imaginación de una mujer que, incluso silenciada, se niega a no tener voz. La historia de Linda Ronstadt a los 79 años no es simplemente una de declive, sino de resistencia. Los aplausos se han desvanecido, pero la influencia permanece. Sus hogares, su arte, sus palabras y sobre todo sus grabaciones son una prueba viviente de un legado que la enfermedad no puede borrar. Es posible que el mundo ya no la escuche cantar en persona, pero su música todavía resuena en el vinilo que gira en las salas de estar, en las listas de reproducción digitales de las nuevas generaciones, en los recuerdos de aquellos que se enamoraron por primera vez con su voz. Y en ese sentido la canción continúa, eterna e ininterrumpida, mucho después de que las luces del escenario se hayan atenuado. En 2022, Linda Ronstadt ofreció otra visión de su mundo, con Feels Like Home.
Un libro que combinaba la memoria con la receta, la reflexión con la herencia. Más que un libro de cocina, fue un mosaico de sus raíces mexicanas y su educación en el suroeste, contado a través de la comida, la música y la memoria. Cada página llevaba no solo sabores, sino historias. La calidez de las mesas familiares, el olor de los guisos a fuego lento, la risa de las reuniones que dieron forma a su identidad. Fue a la vez íntimo y universal. Una continuación de su narración incluso cuando la canción le había sido robada de sus labios. Junto con el documental de 2019, The Sound of My Voice, que ganó un Emmy por su conmovedora mezcla de imágenes de archivo y su propia narración, estas obras se convirtieron en prueba de que la expresión adquiere muchas formas. Incluso en silencio, su arte siguió hablando. Ronstadt nunca sí ha sido una reclusa. Su casa sigue siendo un lugar de reunión lleno de amigos, compañeros artistas y familiares. Sus 2 hijos adoptados siguen siendo el eje de su vida. Mary Clementine, ahora una artista consumada que está labrando su propio camino creativo. Y Carlos, una fuente de fuerza silenciosa cuya presencia ha sido su consuelo constante. Las conversaciones alrededor de su mesa todavía se prolongan hasta altas horas de la noche, abarcando desde la política y la poesía hasta las mareas cambiantes de la industria de la música, y a veces hasta algo tan simple como el colibrí que revolotea en su jardín. Aunque sus pasos son más lentos, su curiosidad arde brillante. El humor, la perspicacia y la rara claridad que solo proviene tanto de los aplausos como de la soledad llenan sus días. Su compromiso con las causas no ha disminuido con la edad o la enfermedad. Aunque ya no puede cantar, presta su voz hablada a las causas en las que cree. Protecciones ambientales, derechos de los inmigrantes, acceso a la educación y la preservación de las artes. Estos valores siempre estuvieron entrelazados en su carrera, mucho antes de que la enfermedad la empujara fuera del escenario. La edición limitada Linda Ronstadt de Martin Guitar de 2009, cuyas ganancias fueron donadas al Land Institute, sigue siendo un recordatorio de su creencia de que el arte debe servir a un propósito superior. Para ella, la música nunca fue solo una actuación. Fue contribución, una forma de retribuir, un puente entre culturas. El reconocimiento la ha seguido en estos últimos años. La Medalla Nacional de las Artes en 2014, los honores del Kennedy Center en 2019 y su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll son monumentos a su extraordinario impacto. Pero para Ronstadt, los premios en sí nunca fueron el objetivo. Lo que importaba eran las puertas que simbolizaban, los caminos que allanó para las mujeres en el rock, para los artistas que desafiaron los géneros, para los artistas que se atrevieron a llevar su herencia a la corriente principal. Cada honor no es solo un marcador de logros, sino un tributo al coraje. Aún así, detrás de cada celebración se encuentra la realidad de su enfermedad. La parálisis supranuclear progresiva ha quitado mucho. Su voz, su movilidad, su facilidad de movimiento. Hay mañanas en que el espejo no reflejas a la mujer que una vez dominó las arenas, sino la realidad de la pérdida. Sin embargo, incluso en esos momentos, encuentra la luz. En la risa de sus hijos, en un jardín que florece al anochecer, en el sabor de un plato transmitido de generación en generación. La vida puede haberle quitado su voz, pero no le ha quitado su capacidad de significado. Puedo escuchar la música en mi cabeza, ha dicho, pero nunca la volveré a cantar. Esas palabras siguen siendo su verdad, pero también son su triunfo,
un reconocimiento de la pérdida sin rendición, un testimonio de resiliencia. A los 79 años, Linda Ronstadt no está a la sombra de su pasado, sino en el resplandor de un legado que se niega a desvanecerse. Su historia es una de ascenso impresionante, pérdida desgarradora y resistencia silenciosa. Ha soportado pruebas que podrían haberla roto, el final de grandes amores, la soledad de la vida fuera de la carretera y el cruel robo de su voz. Sin embargo, ha elegido vivir con gracia, humor y autenticidad. En una cultura que valora el resultado por encima de la presencia, ha demostrado que el valor radica igualmente en la conexión, en la resistencia y en el coraje de simplemente ser. Para aquellos que crecieron con su música, para aquellos que cantaron Blue Bayou en el auto, bailaron You're No Good en el gimnasio de la escuela secundaria o lloraron en silencio con Long, Long Time. Su continua presencia es un regalo. Es un recordatorio de que, si bien la voz puede haberse silenciado, la canción no lo ha hecho. Todavía resuena en las grabaciones que permanecen, en los artistas que inspiró, en la historia que ayudó a moldear su vida. Incluso ahora es prueba de que el arte sobrevive al artista, de que el amor perdura el momento y de que algunos legados, como algunas canciones, son para siempre. Si alguna vez te ha conmovido su voz, si sus canciones alguna vez te han roto el corazón, levantado el ánimo o estado a tu lado en momentos de alegría o tristeza, entonces tu memoria es parte de su legado. Un me gusta, un comentario, un tributo se convierte en más que un reconocimiento. Se convierte en parte del coro que asegura que la historia, la música y el espíritu de Linda Ronstadt nunca se desvanecerán. Porque la verdad que encarna es eterna. La música puede detenerse, pero la canción nunca termina.